iniciamos con esta tarde con esta ponencia. Vamos a desarrollar este tema y por favor que vayan escribiendo sus preguntas en el chat de Facebook, digo de Facebook también, y en los comentarios de Facebook y en el chat de la transmisión en YouTube, además de nuestro grupo de contadores y de contribuyente de profesional que tenemos en WhatsApp. También ahí nos pueden escribir sus preguntas. Buenas tardes, contador. Hola, buenas tardes, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo tu auditorio, todo el auditorio del contribuyente que nos acompañan esta tarde. Y bueno, como ya lo dijiste, vamos a platicar el día de hoy sobre el programa de vigilancia profunda del SAT. Que bueno, cabe decir que no es un programa nuevo, es un programa que ya viene funcionando desde hace tiempo. Y bueno, curiosamente la PRODECON señala que es un programa que sirve para orientar a los contribuyentes a rectificar omisiones, diferencias, inconsistencias que se detectan entre los datos que manifiesta el contribuyente en sus declaraciones y los que obtiene a través de otros instrumentos como es el CFDI, como son como es la DIOT, etcétera. Entonces de ahí que pues pareciera que inicialmente es un programa de vigilancia profunda que está encaminado a la orientación o al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, pero bueno, pues en el tiempo hemos visto que ha sido más bien un programa de presión, un poco de presión hacia el contribuyente pues a solventar algunas diferencias o a tener que presentar aclaraciones sobre algunas diferencias o presuntas diferencias que obtiene el SAT de los cruces de la información en sus declaraciones, y de ahí que pues más bien ejerce alguna presión en cuanto a que tenga que autorrevisarse y de alguna forma pues autocorregirse y presentar en su caso pues las declaraciones por presuntas omisiones que la autoridad pues pretende determinar mediante los cruces que hace con la información que tiene. Y que bueno, también mencionar que es un tema en el que le ha invertido la autoridad fiscal desde hace ya muchos años. Por lo menos recuerdo por ahí del 2001 que la autoridad empezaba a hacer ya inversión fuerte en tecnología, y hoy en día pues el SAT mexicano o la autoridad hacendaria mexicana pues es de las más actualizadas y vanguardistas, pues no solamente en América, sino que también en otros países se le ha reconocido así por estas implementaciones. Bueno, pues vamos a empezar un poquito y aquí pongo en la pantalla, pongo precisamente la primera hoja que viene en el informe tributario y de gestión, y de aquí quiero arrancar porque digamos que es que es parte, ¿no? del enfoque que tiene la autoridad fiscal. Vemos aquí que habla de un ABCD, un ABCD que es precisamente la estrategia que sigue la autoridad fiscal en la eficiencia recaudatoria, y precisamente el programa de vigilancia profunda es parte de esta estrategia que tiene el SAT, de este ABCD, y es parte precisamente del primer eje, que es el de aumentar la eficiencia recaudatoria. Y de ahí que les voy a mostrar más adelante algunas cifras en cuanto a eficiencia recaudatoria. La verdad es que se observan números, pues números impresionantes que ha alcanzado la autoridad fiscal precisamente en la implementación de este tipo de programas de vigilancia profunda, y que son parte de otros programas que también le han funcionado pues, de una manera muy eficiente y muy eficaz a la autoridad en los últimos años. Entonces, bueno, pues entrando en tema, pues tenemos que el ABCD del SAT es precisamente formado por 4 ejes rectores de este programa. El A tiene que ver precisamente con aumentar la eficiencia recaudatoria, el B, bajar la evasión y elusión fiscal, el C, combatir la corrupción,
y el D precisamente dar mejor atención al contribuyente. Entonces nos vamos a enfocar en el eje rector A, que es precisamente aumentar la eficiencia recaudatoria, y de ahí vamos a ver que un poco lo que les comentaba, pues tiene el SAT una estrategia que denomina el ABCD, digamos que de eficiencia recaudatoria, y que pues por lo menos aquí en las cifras que ha mostrado, que muestra el informe tributario y de gestión del primer trimestre de 2023, pues muestra cifras de cumplimiento bastante importantes. Habla de un cumplimiento del 96.5 respecto de lo presupuestado en la Ley de Ingresos de la Federación, lo cual es bastante, pues, bastante bueno para la eficiencia que está logrando el SAT. Y precisamente aquí en esta lámina podemos ver que el primer eje, que es aumentar la eficiencia recaudatoria, pues habla precisamente que con la implementación del programa de cumplimiento de obligaciones y del programa de vigilancia profunda, así como el de cobranza coactiva, se han logrado eficientar las acciones de vigilancia y control a los contribuyentes, lo que permitió al cierre del primer trimestre de 2023 tener un ingreso por un monto de 61,331 millones de pesos, lo cual representa 23.2% más en términos reales que en el mismo periodo del año anterior. Y de aquí se desprende que, bueno, pues el programa de vigilancia profunda es, digamos que es parte integrante de un paquete de 3 programas, precisamente que forman parte de la estrategia del ABCD del SAT y del primer eje, que es el de aumentar la eficiencia recaudatoria, y va acompañado también del programa de cumplimiento de obligaciones y de un programa que se llama de cobranza coactiva. De manera general, el primer programa, que es de cumplimiento de obligaciones, pues de alguna manera la autoridad lleva ahí pues un control en el sentido de que los contribuyentes pues cumplan con la presentación de sus declaraciones. En la medida en que cumplan, pues no habrán, digamos que no habrán avisos, no se recibirán notificaciones del SAT, pero una vez que el contribuyente deja de cumplir es cuando vienen precisamente los exhortos, pudieran venir algunas cartas de invitación o pudieran venir algunos avisos también al buzón tributario sobre declaraciones que no ha presentado el contribuyente o que está pendientes de presentar. Y tenemos el otro programa, que es de cobranza coactiva, que también que va de alguna manera va acompañando a estos otros 2 programas, donde una vez que el contribuyente ha presentado una declaración de impuestos y ha señalado que tiene un saldo a cargo, bueno, pues para el SAT ese ya es un crédito fiscal y empieza también a hacer gestiones de cobranza coactiva a través también de mandar notificaciones al buzón tributario, donde precisamente pide a los contribuyentes pues que cumplan, ¿no?, con la obligación de pago sobre impuestos a cargo que el contribuyente ya ha declarado o ya ha manifestado más bien en sus declaraciones de impuestos. Entonces, bueno, pues nos vamos a enfocar precisamente en el programa de vigilancia profunda. Vamos a dar un poquito más de antecedentes sobre lo que es el programa de vigilancia profunda. Y vamos a partir precisamente del fundamento legal. ¿Cuál es el fundamento legal de este programa de vigilancia profunda? Y es importante porque pues se escucha mucho en los medios sobre que este programa pues es de alguna manera un programa informal que la autoridad manda las cartas de invitación y algunos contribuyentes tienen la duda en cuanto a que, pues como no es el inicio formal de facultades de comprobación, lo atiendo, no atiendo las cartas y bueno, pues platicaremos precisamente de cuáles son las consecuencias y cómo está fundamentado este programa de vigilancia profunda. Entonces, bueno, inicialmente este programa
tiene su fundamento en en el inciso A, fracción 1 del artículo 33 y también en el inciso C de la fracción cuarta de este propio artículo 33 del Código Fiscal de la Federación y también en el artículo 63 del mismo código. Partiendo del primer artículo, que es el 33, inciso A, de la fracción 1, pues básicamente señala, y era parte de lo que comentaba al inicio de la sesión sobre lo que señalaba Prodecon, pues se trata de un programa para el mejor cumplimiento de las facultades de la autoridad fiscal, donde a través de este programa pues va a proporcionar asistencia gratuita a los contribuyentes. La idea es explicar la aplicación de las disposiciones fiscales, así como también informarle al contribuyente de las posibles consecuencias que se pueden generar en caso de no cumplir con pues con las normas, no cumplir con las obligaciones. Y esto, bueno, pues señala la propia norma que debe de ser en un lenguaje sencillo, ¿no? No en un lenguaje técnico. Y pues en su caso también deberá la autoridad elaborar material impreso o digital como apoyo a la explicación que haga sobre la aplicación de las normas fiscales para un mejor entendimiento de los contribuyentes. Asimismo, bueno, pues también tendría que realizar acciones de civismo fiscal y cultura contributiva, precisamente para fomentar valores y principios que promuevan la formalidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Que esto, bueno, pues también se ve importante porque pues hemos encontrado en otras épocas, y así lo decía por ahí lo mencionaba una de las jefas del SAT que estuvo hace algunos años a cargo, decía que la evasión fiscal era el deporte nacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había una cultura de no pago y también de que no pasaba nada, lo cual en otras épocas, bueno, pues veíamos que de alguna manera era así. Y también digo, el entorno que vivía México en otras décadas, pues tal vez hacía que pareciera que no pasaba nada. Recordemos que en otras épocas, bueno, pues uno de los ingresos más fuertes que tenía el gobierno para el gasto público, para sufragar el gasto público, pues eran los ingresos petroleros. Se acaban o se agotan o se empiezan a disminuir sustancialmente esos ingresos petroleros y bueno, pues tiene que voltear a ver otras fuentes y una de ellas pues es los ingresos tributarios. Entonces, de ahí que en la última década, pues fuertemente hemos visto cómo la autoridad fiscal pues ha endurecido precisamente los temas de aplicación de la normativa fiscal y también de la recaudación, ¿no? Buscando eficiencia y buscando mejores formas de fiscalización, que al final del día, pues lo que generan es una mejor o una eficiencia recaudatoria también. De ahí el desarrollo tecnológico que ha hecho la autoridad fiscal mexicana en los últimos años, que como decía, bueno, pues se encuentra México a la vanguardia en temas fiscales y eso, bueno, pues está dando buenos resultados. Y bueno, pues también este mismo artículo 33 en la fracción cuarta, pues también puntualiza que la autoridad fiscal debe promover el cumplimiento en materia de presentación de declaraciones, así como correcciones a la situación fiscal de los contribuyentes mediante comunicados para informar de inconsistencias detectadas o de comportamientos atípicos. Y creo que de aquí se desprende mayormente, bueno, pues la actividad que tiene la autoridad precisamente para pues, realizar análisis, como comentaba al inicio, de la información que tiene la autoridad en sus bases de datos, que obtiene precisamente de los FDIs, de las declaraciones, hace cruces y puede obtener algunas presuntas inconsistencias que pudieran derivarse en omisiones de pago de impuestos. Y esto lo notifica al contribuyente pues a través
cartas invitación, a veces abre actos administrativos, a veces solamente son exhortos, a veces son cartas invitación o lo que recibieron apenas el mes pasado muchos contribuyentes que eran comunicados, donde la autoridad fiscal pues lo que hacía era precisamente dar a conocer al contribuyente pues de posibles o probables inconsistencias en la determinación de sus contribuciones. Recordemos que esta parte del programa de vigilancia profunda donde la autoridad informa a través de cartas o de comunicados al contribuyente, pues no representa el inicio formal de facultades de comprobación. Y esto es importante porque, pues porque este tipo de acciones y estos programas que tiene la autoridad implementados, al no ser el inicio de facultades de comprobación, se vuelven muy flexibles en el sentido de que pueden abarcar o pueden enviarse de una manera un poco más masiva y pueden alcanzar o tener mayor alcance para mayor número de contribuyentes, a diferencia de lo que son las acciones o la fiscalización a través del inicio de facultades de comprobación, donde además de involucrar a más áreas del Servicio de Administración Tributaria, pues también se vuelven procesos más largos y por ende también más costosos, que podrían terminar no solamente en el cierre de la auditoría, sino alargarse si el contribuyente promueve algún litigio o algún medio de defensa, pues eso lleva mucho más años y la recuperación o la recaudación pues se hace más larga. A través de estos programas, ¿no? Como comentaba, no implican el inicio de facultades de comprobación, son programas más flexibles, interviene menos gente o menos funcionarios de la autoridad fiscal y se cierran mucho más rápido. Entonces, de ahí pues al haber mayor alcance, obviamente ha tenido mejores resultados. Eh, Algo importante también, bueno, pues lo que señala el artículo 63, que las autoridades fiscales deberán, a través de los hechos que consten en expedientes, documentos, bases de datos que lleven o a los que tenga acceso o que tengan su poder, así como de aquellos que proporcionen otras autoridades fiscales, pues podrán motivarle también para emitir, pues sí, para emitir para motivar más bien las resoluciones de la autoridad y de cualquier otro organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. Cabe mencionar que este programa también de vigilancia profunda, bueno, está a cargo de su administración desconcentrada de recaudación, que es dependiente de la administración desconcentrada de recaudación. Ambas son dependencias integrantes de la Administración General de Recaudación del SAT. Digamos que en términos generales, pues podríamos mencionar que el programa de vigilancia profunda de alguna manera tiene como finalidad pues dar orientación a los contribuyentes para rectificar algunas omisiones, diferencias, inconsistencias que puede detectar la autoridad a través, como mencionaba hace un momento, pues de los cruces, ¿no? De los cruces que hace la autoridad con la información que tiene eh, del contribuyente y que obtiene a través de los CFDIs, que obtiene a través de las declaraciones de impuestos y pues de cualquier otra información que presente el contribuyente. Bueno, pues ¿cómo inicia esto? Bueno, evidentemente esto inicia de que el contribuyente recibe a través del buzón tributario pues una notificación, ¿no? Que ahí es algo también importante de ver porque a través de los medios de contacto que el contribuyente ha dejado para el uso del buzón tributario, pues también llegan esas notificaciones. Y sabemos que llegan las notificaciones a través de mensajes SMS al teléfono,
llegan a través de correos electrónicos y evidentemente pues también llegan al buzón tributario. Algo importante de ver es que, o de distinguir, es que cuando llegan los correos electrónicos al correo del contribuyente, valga la redundancia, ahí dice claramente cuando se trata de un acto administrativo, ¿sí? Porque pueden llegar otros donde sean solamente notificaciones de actualización de medios de contacto o alguna notificación de que algún proveedor canceló una factura, etcétera, ¿no? O mandó la solicitud de cancelación de factura o algún comunicado que pudiera no tener mayor importancia, pero cuando se trata de un acto administrativo, así lo dice también el correo electrónico. Y entonces, bueno, pues hay que checar con regularidad el buzón tributario para no perder los plazos que normalmente nos señala la autoridad cuando envía una carta de invitación o un oficio de invitación, que en algunos casos, cuando se trata de un oficio, puede ser, como mencionaba hace un momento, como los que mandó el mes pasado, que hablaba de comunicaciones. Si bien no mencionaba un plazo para atenderlo, digo, muchos contribuyentes sí presentaron los escritos solventando o aclarando las diferencias que la autoridad mencionaba. Otros contribuyentes no lo atendieron porque más bien era como una especie de exhorto, ¿no? Para que revisaras tu información y en su caso presentaras declaraciones eh, pertinentes. Pero algunos oficios, invitación, pues sí nos señalan plazos, ¿no? Vienen las inconsistencias encontrados, hay también varias modalidades. Incluso cuando estuvimos en la pandemia, por ahí la autoridad mandaba unos números o incluso hubieron videoconferencias para que la autoridad informara de las posibles inconsistencias. Entonces, bueno, pues a veces lo hace a través del oficio invitación, ahí vienen ya señaladas cuáles son las inconsistencias. En otros casos pide que el contribuyente se ponga en contacto, ya sea vía telefónica, vía algún sistema de videoconferencia, o bien que acuda al domicilio de la autoridad fiscal para que se le notifiquen o se le den a conocer las probables o presuntas inconsistencias que la autoridad ha detectado. Y de ahí que cuando se trata del inicio de un acto administrativo, bueno, generalmente o encontramos que la autoridad ahí sí nos va a dar un plazo. Y bueno, pues va a depender la cantidad de inconsistencias. Normalmente nos da un plazo de 10 días posteriores a la entrevista o al momento en que se notifican las diferencias. Y diferencias, bueno, podemos encontrar de diferentes formas que ha notificado la autoridad. Por ahí ha notificado diferencias sobre ingresos. A veces ha notificado a los contribuyentes también diferencias sobre deducciones, etcétera, ¿no? Hay una serie de diferencias que ha notificado, por ejemplo, también diferencias en montos de retenciones por sueldos, salarios, etcétera. Por ahí hay diferentes tipos que la autoridad notifica. Y bueno, pues el contribuyente en este caso deberá precisamente de explicar o de aclarar cuál es la situación o cuál es su situación, apoyándose pues en la documentación que estime necesaria precisamente para hacer las aclaraciones pertinentes y desvirtuar las presunciones de la autoridad. Algo importante, bueno, pues es que al tener ya un acercamiento directo con la autoridad y que es posible, dependiendo de la cantidad de información o de la cantidad de trabajo que implique hacer pues para hacer las aclaraciones pertinentes o para obtener la información y presentarla de manera adecuada, se pueden solicitar
prórrogas. Digo, inicialmente la autoridad da 10 días hábiles, pero se pueden presentar o se pueden solicitar prórrogas y la autoridad pues normalmente es flexible para dar esas prórrogas. Pero para ello hay que estar muy de cerca con los funcionarios del SAT para ir dándoles el estatus de cómo vamos con las revisiones y en su caso, bueno, pues solicitar las prórrogas de manera oportuna. ¿Cómo se aportan precisamente las pruebas o cómo se aporta la documentación que se requiere para desvirtuar las presunciones del SAT? Bueno, pues normalmente se hace a través de un escrito libre que lleva la firma autógrafa del representante legal. Pues aquí hay de dos, ¿no? En ocasiones se puede enviar por correo electrónico y en otras se presenta pues de manera física en la misma oficina de la autoridad fiscal. Habrá que adjuntar la documentación pertinente, digo, hacer las aclaraciones, si se deben de incluir copia de los CFDIs, pues así hacerlo y adjuntar las relaciones que sean necesarias, adjuntar papeles de trabajo también digitalizados, que pueden ser en formato Word, en Excel, en PDF, comprimirse si fuera el caso que fueran documentos pues muy pesados. Y pues incluso la autoridad por ahí también la Prodecon por ahí lo ha anunciado, por ahí han hecho incluso tutoriales para precisamente orientar al contribuyente en la mejor forma de hacer estas aclaraciones. Aquí es importante mencionar que a diferencia del inicio de facultades de comprobación, donde cuando la autoridad inicia una auditoría, pues va dando oficios de observaciones, va dando el oficio de cierre o la última acta parcial y finalmente el acta de cierre. Aquí pues se va a presentar la información de manera, digamos que de manera económica. La autoridad pues nos va a decir si está de acuerdo o no con las aclaraciones o si ya no requiere más información, pero no va a emitir un oficio de cierre, ni siquiera nos va a decir, oye, sí, estoy conforme o la documentación fue suficiente para aclarar las presuntas inconsistencias o las presuntas omisiones. Simplemente la autoridad emitirá internamente su oficio de cierre, pero no se lo da a conocer al contribuyente. Es de las cosas que, pues digamos que el contribuyente no tiene un documento válido mediante el cual pueda de alguna manera comprobar que sí se solventaron esas inconsistencias, pero bueno, lo único que tendrá pues es digamos que la evidencia de lo que entregue. Entonces, bueno, pues así en términos generales es como funciona. Digo, aquí nada más les quiero mostrar como parte del eje que decía del A, que es de la eficiencia recaudatoria, pues precisamente cómo se ha presentado la recaudación en los últimos años. Aquí la tenemos de 2019 a 2023, y si nos vamos todavía más atrás de 2019, pues vemos que el costo de recaudación era más alto. Hoy lo tenemos en niveles de 0.23 pesos por cada 100 pesos recaudados, lo cual, pues si bien es igual a 2022, y creo que aquí se abre una brecha, porque si vemos 2019 y 20 y 21 venía de manera descendente, pues evidentemente los efectos de la pandemia también tuvieron un efecto en el costo de la recaudación, al haber tenido la autoridad pues menos capacidad, porque no toda la gente estaba laborando al 100%, pues sí tenemos aquí que el costo subió un poco de 0.21
pesos a punto 23 y se ha mantenido, ¿no? 22, 23 pareciera que va a seguir en una línea descendente. Pero bueno, pues esto es importante. ¿Por qué? Porque pues se ve, ¿no? Se ve un costo de recaudación pues bastante eficiente a lo largo del tiempo y que bueno, pues como yo mencionaba o comentaba precisamente al inicio, pues eso ha permitido precisamente eficientar la recaudación, bajando precisamente los gastos o el costo de recaudar. Por acá les quiero mostrar otra que es precisamente el indicador también de rentabilidad promedio de fiscalización. Eh, si vemos aquí, este índice pues va precisamente para arriba. Aquí nos muestra los pesos recuperados por cada peso invertido y pues vemos que va para arriba, ¿no? A 2019 traíamos 67 pesos, a 2023 traemos 160 pesos recuperados por cada peso invertido, lo cual pues también muestra aquí pues que estas acciones de fiscalización, como dice aquí la lámina, pues han modificado la cultura de pago en los contribuyentes, quienes en su mayoría han optado por cumplir de manera voluntaria en tiempo y en forma sus obligaciones, dando como resultado un comportamiento más pronunciado entre 2022 y 2023. Y esto, bueno, pues vemos que ha generado o ha aumentado precisamente la eficiencia recaudatoria. Aquí lo vemos precisamente esa eficiencia recaudatoria en los programas pues de cumplimiento que mencionabas al inicio de la sesión. Vemos que la autoridad pues tiene 3 programas, ¿no? Entre ellos el de vigilancia profunda. Y si lo vemos en números, bueno, pues el que más beneficio, más recaudación le está generando, pues es el de cumplimiento de obligaciones, pero el de vigilancia profunda, bueno, pues está en segundo lugar, también con buenos números, porque vemos un avance de 2018 a 2023, donde prácticamente de 2018 traemos 8,495 millones de pesos y a 2023 pues vemos un avance de prácticamente o casi del doble, lo cual pues es bastante bueno en materia de recaudación, lo cual muestra precisamente la eficiencia que trae la autoridad en estos años. También aquí como otro de los datos, pues vemos que el programa de vigilancia profunda, y es el segundo bullet, ahorita me regreso al primero y al último, básicamente se enfoca en identificar contribuyentes que presentan variaciones atípicas en el pago de sus declaraciones, detectar inconsistencias, promover la corrección y bueno, pues con esto se logró recaudar 16,283 millones de pesos. Aquí algo importante es que a través de este programa podemos ver que no solamente son los cruces de la información que tiene el contribuyente en cuanto a declaraciones contra CFDIs, sino que también vemos aquí que la autoridad pues lleva una estadística de variaciones de los contribuyentes. ¿Qué significa esto? Y también así lo hemos visto en las comparecencias que hacen los contribuyentes con la autoridad, donde le dice, oye, pues mira, aquí están las gráficas de pago de impuestos, ¿no? Los niveles de impuestos que venías pagando, normalmente te muestran 5 años. Y te dicen, oye, pues mira, el impuesto sobre la renta iba sobre un nivel, no sé, de 10 millones de pesos, ¿no? 18, 19, 20, y de repente vemos que 21 de 10 millones bajó a 5. Y luego 22 a 4. Oye, a ver, explícame esas variaciones atípicas. Entonces, pues también lleva ahí sus estadísticas y obviamente, pues ya lo vimos, ¿no? La autoridad funciona a costo-beneficio, evidentemente se enfoca en los contribuyentes que mayor recaudación puedan generar y así lo ha mencionado también ya en los últimos años, está enfocada en los grandes contribuyentes.
Y de ahí que evidentemente las acciones que mayormente o donde mayormente pone enfoque pues es en los grandes contribuyentes. Sin embargo, estos programas de vigilancia y profunda de cumplimiento de obligaciones y de cobranza coactiva, pues sirve para tener un mayor alcance hacia un mayor número de contribuyentes que no necesariamente son los grandes contribuyentes. Me regreso al primer bullet, que es el del programa de cumplimiento de obligaciones, que básicamente tiene, como mencionábamos, el objetivo de revisar el cumplimiento oportuno de declaraciones y pagos y permite identificar omisiones e invitar a los contribuyentes a la regularización. Y finalmente el de cobranza coactiva, que es un programa de trabajo que se enfoca en promover el pago de adeudos determinados mediante acciones persuasivas e invitaciones a la regularización. Por ahí no sé si les tocó ver que precisamente también en el mes de, ¿qué fue? En el mes de mayo, una vez que pasó la presentación de las anuales de físicas y morales, pues los contribuyentes empezaron a recibir también precisamente cartas invitación para exhortarles a que pagaran algunas declaraciones donde pues vía los CFDIs habían determinado retenciones y no se habían en su caso cubierto. Entonces, bueno, pues de ahí que estos programas en el tiempo le han funcionado muy bien. Yo creo que son programas pues, que llegaron para quedarse. No son programas nuevos, son programas que por lo menos ya tienen una década o más funcionando y que pues vemos que hubo cambio de gobierno y aún así pues se siguen teniendo en cuenta, se siguen considerando pues por la efectividad que han tenido en el tiempo y que seguramente la autoridad pues ya vio que son muy efectivos, muy eficientes y le está generando grandes resultados o muy buenos resultados. Bueno, pues por mi parte es todo lo de mi ponencia, Rubén. Si quieres vamos a la siguiente sección de preguntas. El contador, gracias. Roberto y Colín M. ha detenido la compartición de pantalla. Esta presentación ha sido, la verdad, muy enriquecedora la charla y bueno, pedimos una disculpa a la gente. Creo que en los primeros minutos en la presentación no tuvimos un audio correcto. Se corrigió y ya ahorita estamos bien y vamos a continuar ahora con las preguntas. Voy a leer una pregunta de nuestro grupo de WhatsApp. A la gente que se quiera unir voy a poner el link en los comentarios de YouTube para que ahí puedan agregarse. Ya tenemos bastantes personas en ese grupo profesional en el que vamos a estar compartiendo información del contribuyente, de los webinars y información relevante. Preguntan, me llegó una invitación por el buzón para revisar los ingresos declarados contra los CFDI emitidos en 2018. Al validar los CFDI emitidos en el portal del SAT, detectó que en el mes de septiembre de 2018 hay seis CFDI que en mi programa de facturas no están emitidos. De un cliente está emitido 5 veces, mismo folio interno, mismos montos, mismos conceptos, diferente hora, diferente UDI, y 2 clientes están duplicados el folio interno, conceptos, montos, con diferente hora de emisión y UDI. Preguntan, ¿debo ingresar la aclaración y proceder a la cancelación en 2023 de estos CFDIs del 2018? Sí, es lo más adecuado. Si están duplicados, porque pareciera que están duplicados, como comentas, son idénticos. Nada más cambia el UID. Entonces hay que presentar la aclaración y hacer la cancelación. Más recomendaría hacer primero la cancelación y después ya presentar la aclaración señalando que esos comprobantes están duplicados y que ya están cancelados. Ok, bueno, Adrián Ramírez pregunta, ¿estamos obligados a contestar las invitaciones de vigilancia profunda, ya que los cruces que hacen no tienen lógica, tanto ingresos como deducciones de las anuales? Pues mira, ahí es algo importante. Primeramente, ver si se trata ya de un acto administrativo, donde la autoridad te señala las posibles omisiones o
o diferencias y te da un plazo. Ahí recomendamos totalmente contestarlas. ¿Por qué? Porque al no haber una respuesta, si no hay una respuesta del contribuyente, lo que tiene que hacer la autoridad fiscal para cerrar la carta de invitación es notificar al área de auditoría fiscal y ellos ya van a valorar si te abren una auditoría ya formal y hacen pues ya se inician facultades de comprobación. En otros casos hay muchas cartas, oficios, invitación, donde no es precisamente el acto administrativo, simplemente te están informando de posibles omisiones, te solicitan que te revises y en su caso presentes las complementarias. Ahí no te ponen un plazo, pues lo hacen a manera de exhorto. Esas, si bien pudieran no contestarse, ah, porque no hay una fecha, pero bueno, pues recomendamos también pues, revisar cuál es el origen de esas diferencias y bueno, pues en caso de que hubiera que corregirse, pues hacer las autocorrecciones y valdría la pena pues informarle a la autoridad que ya te autocorregiste y presentar la información que sea pertinente. Muy bien. Teresita San Lucas pregunta, ¿cada vez tardan más en actualizar los datos en la plataforma del SAT para las declaraciones provisionales? Antes era el día 10 y este mes hasta el día 17 estaban nóminas y CFDI cargados. Bueno, pues ahí la autoridad fiscal digo, ya es un tema de la autoridad, ¿no? Ha mencionado que cuando hay modificaciones a las declaraciones y que no hay pago, pues lo hacen en 24 horas. Y que cuando hay un tema de pago, bueno, pues puede llevarse 48 horas o más. Pero bueno, ese es el compromiso de la autoridad fiscal. Hemos visto en muchos casos que sí, evidentemente se exceden de esos tiempos y pues no queda más que esperar. O en su caso, hacer la aclaración a través del portal, bueno, no la aclaración, la solicitud más bien, a través del portal, por si hubiera algún tema ahí tecnológico que tuviera que resolver la autoridad. Muy bien. Dulce María Sánchez pregunta, recibí un mensaje de vigilancia profunda, una retención de servicios profesionales de 2019, de noviembre de 2019, a través de caso de aclaración, solventé ese entero, pero pregunto, ¿tendré alguna respuesta a dicha aclaración? Si la presentó en el portal del contribuyente, normalmente la autoridad sí contesta, si hay una respuesta en el mismo portal de decir, y a lo mejor a veces no tanto como una respuesta, sino que dice cerrado exitoso, en el sentido de que, bueno, pues ya recibí tu aclaración y ya tenemos cerrado digamos que la carta de invitación de manera exitosa. Muy bien. Melina nos pregunta, en el caso de un comunicado recibido por el buzón, ¿cuánto tiempo tenemos para atenderlo? Dicen, no tiene plazo para contestar el comunicado, solo dice que estará visible en el buzón por 30 días. En el caso de que la autoridad esté requiriendo la presentación de aclaraciones, ahí nos pone el plazo. Digo, normalmente son 10 días. Habría que revisar para en su caso contestarlo adecuadamente en el plazo que señala la autoridad. Cuando no es un requerimiento de aclaración, bueno, pues la autoridad solamente exhorta al contribuyente a que se revise y en su caso presente las declaraciones correspondientes. Muy bien. Ricardo Izquierdo, muchos de los cruces solamente se hacen con la información que se reporta en pagos provisionales. No, se hace con la información que obtiene la autoridad de los CFDIs, lo que se reporta en pagos provisionales, lo que se reporta en declaraciones informativas. Entonces, normalmente, y en las declaraciones anuales también, normalmente la autoridad, pues de toda esa información hace cruces. Los cruces pues más recurrentes que hace es de decir, oye, en tu pago provisional del mes de septiembre declaraste ingresos de 100 pesos y veo que en CFDIs emitidos de septiembre hay 150 pesos, ¿no? Es lo más recurrente que hace la autoridad, ese tipo de comparativos.
Bueno, Alejandro Rojas, las diferencias que vienen en el buzón tributario, si no los atendemos en su momento y no se imprimieron esas diferencias, ¿cómo las podemos conseguir? Si no se atendieron y no te escuché lo que seguía. Dice, las diferencias que vienen en el buzón tributario, si no los Ajá, atendimos en su momento y no se imprimió, supongo que no se imprimió el buzón, bueno, el mensaje de ajá. estas diferencias, ¿cómo podemos conseguirlas? Híjole, pues ya no hay forma de conseguirlas. Digo, pudiera acercarse el contribuyente a la administración que le corresponde. Como comentaba, es el área de la administración desconcentrada de recaudación y pedir pues a ver si nos proporcionan copia de la carta de invitación. Pero si no, pues ya no hay forma de conseguirla en el buzón. Eh, Pudiéramos hacer el intento vía portal tributario de hacer la solicitud, pero pues no es seguro que proporcionen la información. Ok. Blas Portilla Meneses, si derivado de esta revisión determina diferencias en ISR retenido por recibos de honorarios que están en la base de datos, pero no fueron cancelados por el emisor. Eh, Entiendo que es emisión de recibos de nómina que están duplicados o pareciera que están duplicados, ¿no? Y que tenían que haber sido cancelados. No, dice recibos de honorarios que están en la base de datos, pero no fueron cancelados Ok, por el emisor. ok, entonces también son recibos duplicados, pero son de honorarios. Pues ahí lo que hay que hacer es precisamente la cancelación de esos CFDIs. Y si es que hubo una carta de invitación, bueno, pues contestar la carta señalando que eran CFDIs duplicados y que ya están cancelados. Muy bien. Magnolia Estrada, a mí también me llegó una invitación de vigilancia profunda hace 2 años. La atendí en ese entonces, pero sobre la misma solo aceptó la información sin mayor comentario por la autoridad, obviamente reservándose el derecho a revisar. Ahora este año me llegó, pero una invitación simplemente prácticamente de los mismos años. He pensado enviar la información he pensado enviar la misma información que referí en la vigilancia profunda, pero temo que siga en el mismo estatus. Sí, como comentaba, pues la autoridad no va a emitir una respuesta. Lo que sí es que si se manda la información vía el buzón o vía eh, el portal del contribuyente, bueno, pues lo que vamos a obtener ahí es que diga en el estatus cerrado exitoso. Eso, bueno, pues de alguna manera da el entendimiento de que la autoridad pues ya cerró el caso, ¿no? Que ya no hay más aclaraciones que hacer. Muy bien. Bueno, Rafael Martínez pregunta, ¿por qué cuando dice caso cerrado exitoso, en un caso de aclaración, la autoridad en su respuesta no confirma si efectivamente quedó solventado, lo que genera una incertidumbre? Sí, pues la verdad es que lo que pone es al contribuyente en un caso, en un estado de inseguridad jurídica, porque pues, realmente no le da esa, digamos que ese estado o esa documentación donde pueda el contribuyente soportar, pues que ya hizo las aclaraciones pertinentes. Ahí de alguna manera la autoridad se reserva el hecho de que al no ser estas cartas de invitación o actos administrativos el inicio formal de facultades de comprobación, pues queda la autoridad pues con la posibilidad del día de mañana iniciarte una auditoría formal y volverte a revisar lo que el día de hoy ya le aclaraste. Por ello es que no te entregan nada. Muy bien. Teresita San Lucas, están habiendo problemas con la carga de información en la plataforma del SAT para las declaraciones provisionales. En junio fue hasta el día 17 en lugar del día 10. Sí, en algunos casos sí vimos eso, que la carga de la información no estaba fluyendo de manera adecuada o rápida.
Algunos contribuyentes presentaron ahí algunas solicitudes a través del portal y sí se estuvieron aclarando. Entonces, bueno, pues habría que esperar o presentar esas solicitudes precisamente pidiendo que se actualice la información del portal. Ok. Hay un comentario también que hace Gerardo López respecto a una de las respuestas. Dicen, ya no se pueden cancelar los CFDI de 2018 ya que terminó el plazo para hacerlo. Hoy multa del 10% por factura por realizar una cancelación fuera de plazo. Sí, pues evidentemente los plazos ya se agotaron, pero por ahí recuerdo, digo, a reserva de checarlo, que todavía se podían cancelar CFDIs de años anteriores, porque sí, inicialmente la autoridad puso un plazo, pero después, si no me equivoco, quedó abierto y se podían cancelar. Evidentemente, pues hay que mandar la solicitud de cancelación y ya el receptor tendrá que aceptarla, que ese es el problema muchas veces, que el receptor ya no te lo acepta y más tratándose de años antiguos. Muy bien. Iván Maciel, ¿existe algún reglamento interno del SAT que regule las vigilancias profundas? Fíjate que sí hay a nivel interno, sí hay un reglamento. Por ahí hace tiempo me platicaban que la autoridad tenía máximo 6 meses para cerrar todos estos actos administrativos. Y a mí me han tocado precisamente algunas revisiones vía estas cartas de invitación, donde digo, dada la cantidad de información que el contribuyente tiene que procesar, se dan varias prórrogas, pero si estas no pasan precisamente del plazo de 6 meses porque la autoridad tiene que cerrar internamente. Internamente sí tienen una normatividad pues, para actuar, ¿no? Sobre este tipo de actos, pero evidentemente pues es una normatividad interna. Muy bien. Dice San Juana Guerrero, hace poco recibí un acto administrativo, pero resulta que correspondía a otro RFC, el cual no tenía ninguna relación y presentamos una aclaración. En este caso, ¿se invalida el acto administrativo? Sí, pues, si no es el RFC correcto, sí. Es totalmente inválido porque no es hacia el contribuyente. Muy bien. Laura Millán, al comparar los CFDI emitidos contra el visor del SAT cada mes, hay una diferencia de más en el visor. La diferencia es entre 1,000 a 750 y son los que aparecen reportados en provisionales del SAT. ¿Cómo puedo validar las diferencias que tiene de más en el SAT? Pues por ahí hay algunos programas que permiten hacer descargas masivas. Nosotros los hemos utilizado precisamente porque encontramos esas diferencias entre los FDIs, entre lo que precarga el SAT en las declaraciones y los visores. Entonces hemos hecho algunas descargas a través de esos programas y nos sirve precisamente para hacer esos comparativos y llegar a la conclusión de qué es pues cuál es el que está bien, ¿no? Si es el visor, si es la base de datos del SAT o si es qué fue lo que estuvo bien o qué fue lo que estuvo mal. Y preguntan también, ¿alguna acción concreta que podamos hacer o cómo defendernos? Pues mira, como bien comentábamos, estos programas, de alguna manera lo que vale la pena es sí atenderlos cuando se trate de un acto administrativo donde la autoridad da plazos, porque como comentaba, si no se atienden, el siguiente paso es que la autoridad notifica auditoría fiscal y puede dar ya el inicio de facultades de comprobación de manera formal. En los demás casos, pues vale la pena revisar
el exhorto, revisar el comunicado de diferencias que está señalando el SAT y bueno, pues valorar si realmente es algo correcto o si no. Si sabemos que tenemos la razón, bueno, pues valorar si se contesta o no se contesta. Pero en los otros casos donde nos ponen ya un plazo o se pide una comparecencia, la recomendación es sí atenderla. Digo, contra ello no hay un medio legal de defensa porque evidentemente tanto el recurso de revocación como el juicio de nulidad o un amparo pues tienen que ser sobre hechos concretos. No habría un medio legal de defensa porque a través de las cartas de invitación la autoridad no determina créditos fiscales al contribuyente, sino como comentábamos, estos programas pues son de alguna manera de orientación al contribuyente sobre la mejor aplicación de las disposiciones y que en este caso lo que hace la autoridad a través de las cartas pues es decirle, oye, tengo tal monto de ingreso en declaración, tal monto de ingreso en CFDIs y entonces, bueno, pues determine una diferencia y bueno, pues revísala y aclárala. Pero al final del día o al final del cierre, la autoridad no finca un crédito fiscal como sí lo hace cuando inicia facultades de comprobación. De ahí que al no haber digo, aunque sí hay un acto de molestia para el contribuyente porque se tiene que revisar, pues no hay finalmente no deriva de la carta de invitación, no deriva un crédito fiscal que el contribuyente pudiera impugnar a través de un medio legal de defensa. Muy bien. Preguntan también, Elvi Duarte, nosotros hemos presentado un buen de aclaraciones y salen con sorpresas de que solo era una invitación y no es necesario que respondan o algo similar. A ver, ¿me la podré repetir, Rubén? Es como un comentario nada más que dice, nosotros hemos presentado un buen de aclaraciones, o sea, muchas aclaraciones y salen con sus respuestas de que solo era una invitación y no es necesario que respondan o algo similar. Bueno, Ok. pues, Sí, que estas respuestas comúnmente las tenemos cuando son comunicaciones o exhortos, donde la autoridad dice, oye, pues observé esto, le aclaras y como no había un plazo para contestar, pues sí en ocasiones te contesta de esa forma. ok. Luis Tábalos dice, cuando se paguen las diferencias en cartas de invitación, ¿hay que avisarle al SAT o solo se generan o solo se enteran al recibir los pagos? ¿A través de qué medios se informa de lo pagado al SAT? Pues mira, vale la pena mucho si al fin, si te mandaron un comunicado, no te pusieron plazo de contestación y el contribuyente se autorrevisó y pagó diferencias, vale la pena avisarle al SAT que se pagaron las diferencias para que así también cierre el caso y quede la evidencia de que ya fue solventado. Entonces, la recomendación sería sí avisarla a través del portal, levantar ahí un caso de aclaración. Muy bien. Enrique Amador Pedrosa, ¿qué sucede si contesté la carta de invitación y no me contestaron nada? Eso fue en 2020. Pues nada, digo, si no te contestó nada, de hecho la autoridad no contesta nada, digo, a menos que se haga se entregue la respuesta por el portal tributario, la autoridad lo único que hace es contestar cerrado, exitoso, y por ahí te pone que esto no representa o no exime de que la autoridad el día de mañana pueda iniciar facultades de comprobación. Ok. David Díaz nos dice, ¿los oficios de vigilancia profunda son emitidos por el área de recaudación? ¿No son emitidos por la auditoría? No, son por la administración desconcentrada de recaudación. Como comentaba, estos programas tienen más que ver con la eficiencia recaudatoria, que ya lo veíamos ahí en el eje 1 de la estrategia del ABCD del SAT. Por lo tanto, están, digamos que
bajo la revisión y control de la Administración Desconcentrada de Recaudación. Cuando ya se trata del inicio de facultades de comprobación, bueno, pues sí ya es auditoría fiscal, o ya está integrada también auditoría fiscal. Ok. Bueno, Gabriel Rojas Luna pregunta, en mi caso llegó a buzón tributario solicitando únicamente el poder y INE de representante legal para que nos hicieran llegar la información. Han pasado 2 meses y aún no tenemos respuesta de qué solicita. Si por ahí en el acto administrativo o en la notificación del acto administrativo o en el correo, en el aviso donde se recibió la carta de invitación, normalmente dejan algún teléfono o dejan algún correo. Si no fue el caso, valdría la pena levantar una aclaración pidiendo precisamente o dando este antecedente para solicitar que se le informe al contribuyente sobre las inconsistencias. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para responder después de mandar un correo con la aclaración de diferencias en el correo que ellos solicitan? Pues realmente no tienen, pues no que no tengan plazo, ellos tienen que cerrar la carta de invitación, pero más bien no tienen la obligación de contestar y normalmente no contestan. Muy bien. Moisés González, me llegaron 2 cartas de invitación con la misma fecha y sus formatos son los mismos. ¿Estarán duplicados? Pues yo creo que sí han de estar duplicados, porque si dice que son mismas fechas, y bueno, ahí hay que ver si es las mismas diferencias, pues yo creo que sí están duplicados. Ok, pues ya estamos por cerrar esta transmisión. Vamos a leer un par de preguntas más. Gracias a la gente que se conectó. Tuvimos como siempre, una buena afluencia de personas. Y leemos un par de preguntas más y cerramos la transmisión. De todas maneras, como lo mencionamos siempre, este webinar va a estar en la página del contribuyente, en el canal de YouTube y en el perfil de Facebook para que puedan verlo con toda tranquilidad y más tarde pues ya analizar a detalle la información que se proporcionó. Nancy pregunta, ¿se hicieron facturas que correspondían a diciembre de 2017 y estas fueron declaradas en 2017? Me dicen que en tal caso cancelen las facturas y son las facturas PUE y que las haga PPD, pero tengo la duda que si lo hago nos llegaría una multa por cancelar esas facturas, aunque se están justificando. Pues estaría justificando, digo, realmente lo que habría que evaluar es si debería de aplicar el procedimiento de sustitución de CFDIs, donde se vincule precisamente la factura vieja y se sustituya por un nuevo CFDI. Ok. Bueno, pregunta también, me llegó un requerimiento pidiendo los pagos provisionales de todo el año 2022. Me piden poner estados financieros en CIPRED. Es una empresa que facturó en 2022 3,5 millones. ¿Es correcto esto? Pues si viene de una carta de invitación, de un acto administrativo, pues sí, digo, a veces la autoridad o a veces pareciera sorprendente que la autoridad nos pide información que ellos mismos tienen, pero pues si lo está pidiendo, lo recomendable es entregarlo y hacer la aclaración correspondiente. Ok, pues vamos a leer la última ahora sí, porque siguen llegando. Yadira González, ¿cómo se solicita el plazo para que el plazo sea mayor a los 10 días que nos da la autoridad para responder la vigilancia profunda? Bueno, normalmente el contribuyente debe de tener estrecha comunicación con la autoridad. Una vez que se hace la comparecencia, bueno, pues ya se tienen por ahí los medios de contacto. Y en ocasiones la autoridad dice, ok, preséntame la información que tengas hasta el día 10 o cuando se cumplen los 10 días del plazo inicial y ahí mismo solicítame el plazo en el escrito donde me entregues la información. En otros casos, la comunicación se tiene con el funcionario y se le pide que nos dé más plazo.
Pudiera ser de las dos formas, a veces acceden de manera verbal porque no hay un procedimiento oficial ni escrito, a veces acceden de manera verbal y ya nos dan el plazo para poder entregar la información. Pero esto, vuelvo a repetir, hay que tener estrecha comunicación con ellos para que pues, se les informe de qué avance tenemos y si ellos requieren que al cumplimiento del primer plazo se le haga una primera entrega y ya ahí en el mismo escrito, bueno, pues se menciona que se está solicitando un plazo adicional. Normalmente sí los otorgan, pero hay que estar en estrecha comunicación con ellos y obviamente pedir el plazo adicional antes del cumplimiento de los 10 días, porque si no ya se vuelve muy complicado. Ok, pues con esta pregunta y esta respuesta obviamente cerramos la transmisión. Quiero agradecer al contador Roberto Colín por este tiempo. ¿Algún comentario que quiera hacernos para finalizar? Pues digo, nada más no perder de vista que estos procedimientos o estos programas como el de vigilancia profunda, pues han dado excelentes resultados a la autoridad. A veces pues nos hacen trabajar sobre cosas que parecieran no tener sentido. Igual, y lo hemos visto en algunos casos, por ejemplo, en las diferencias que sacan con deducciones, pues nos dicen, oye, hay diferencia en tus deducciones de CFDIs contra lo declarado en la anual, ¿no? Y pues resulta que son conceptos sobre los cuales no se emite un CFDI, por ejemplo, el ajuste anual por inflación deducible, ¿no? Pareciera ilógico, pero bueno, pues la autoridad pareciera que, porque ya se le ha informado también de todas esas inconsistencias o de esas aclaraciones que pide a través de los síndicos del contribuyente, pero la autoridad, bueno, pues no cambia. Yo creo que la autoridad sabe de eh, pues de esas cosas que parecieran insólitas, pero pues le ha funcionado, ¿no? De cualquier forma, el contribuyente se revisa y de cualquier forma el contribuyente, si es el caso que encuentra omisiones, pues de manera voluntaria las se autodetermina y las paga. Claro, pues cerramos entonces con este comentario. Nuevamente, gracias al contador Roberto Colín, al Colegio de Contadores Públicos de México por la colaboración para llevar a cabo este webinar. Y quedamos satisfechos con esta ponencia y los invitamos a que se conecten el próximo jueves a la misma hora, 5 de la tarde. Saben que esta transmisión se va a quedar guardada en nuestro canal de YouTube y en la página de Facebook del contribuyente, donde con toda calma y tranquilidad pueden revisarla más adelante. Les reitero, en un momento más pondremos el link para unirse al grupo de WhatsApp, donde vamos a estar compartiendo invitaciones, información, incluso promociones y demás para que ustedes puedan estar integrados a lo que hacemos en el contribuyente. Nuevamente, gracias y por favor que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.